Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El Señor, estamos ya para comenzar esta programación que se lleva a cabo de lunes a viernes, el programa del Padre Jorge Román. A ver por ahí el Padre si nos está escuchando, a ver por favor. Sí, nos escucha el Padre. María. Adelante, Padre, muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues feo, pero ya me hice la idea. Feo, Oye, feo. Luces muy bien de amarillo, como dice el dicho, la que de amarillo se viste, de su hermosura se atiene, no, a su hermosura se atiene y de sinvergüenza se pasa. Ay. Pero luces muy bien de amarillo. Ahora, uno de los comentarios era que a alguien le daba gusto que piropeara a quienes conducen aquí, pero cómo no piropearlas y luces muy bien. Fíjate que sí, Padre, mire, las insistencias que pedimos, que realmente tenemos que estar presentables, si no de smoking y de moño como lo hace Mateito, que sale de moño blanco o de moño negro, pero cuando menos bien peinados. Hoy me peiné, miren. ¿Sí? Hoy anda bien peinado, qué bueno, Padre. Sí, claro. Sí se le nota que está bien peinado. Muy bien presentadas. Ok, gracias a todos nuestros colaboradores que se presentan muy bien, muy guapas. Ok, fíjate que tú sabes a quién estamos celebrando el día de hoy. Ay, Padre, ahora sí le voy a quedar mal. Hoy no sé a quién estamos. No tienes obligación de saber, pero te informo. Qué bueno que usted nos cuente, Padre, para ponernos al corriente. 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. 6, 7. Los 7 fundadores de los Siervos de María, que eran 7 comerciantes en Venecia ya por el año de 1223, que eran muy buenos amigos, eran buenos comerciantes, pero ellos eran muy devotos de la Virgen María. De hecho, pertenecían a una congregación mariana y decidieron fundar una comunidad religiosa que se llamó Los Servidores de María. Fueron 7 servidores, uno se llamaba Benito, otro Hugo, otro, en fin, sí se llamaban. Y ellos decidieron fundar esa orden basados en las reglas de San Agustín y pues es una comunidad de sacerdotes religiosos muy buena. De hecho, en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, que era el seminario abierto para las diferentes comunidades religiosas, tuve algunos compañeros servitas que vivían en sencillez, en humildad, tenían una casa ahí en Tlalpan a la que me invitaban a comer con ellos y yo les preparaba unas quesadillas sincronizadas muy sabrosas, y por eso me invitaban muy seguido. Pero son gente muy linda, gente muy entregada, sacerdotes muy entregados al servicio de la Virgen María y todo a Jesús por María y todo a María por Jesús. Hoy celebramos a esos santos fundadores que formaron esta comunidad religiosa de la cual pues ha dado muchos frutos a la iglesia. Muy bien. Muchísimas gracias. La aportación cultural del día de hoy. Gracias, Padre, muy amable. Yo sé que a todos y cada uno de nosotros nos interesa mucho acerca de todos los santos, de todas las personas estas que de alguna u otra manera, ¿verdad?, nos dejan un buen ejemplo y pues ojalá que lo podamos nosotros tomar como guía en nuestra vida. Y fíjate que eso es algo muy importante. La vocación surge de el ejemplo de nuestros papás, surge de ese acercamiento a Dios. Mis papás me supieron dar a anhelar el cielo y a enseñarme a intuir cuánto amor me tenía la Virgen María de Guadalupe, que era mi vecina. Mi mamá quiso vivir cerca de la Basílica de Guadalupe y la Basílica de Guadalupe está a unas cuantas calles de casa donde yo viví, crecí y ahora vive mi hermana ahí. Y siempre que voy
nunca dejo de ir a la Basílica de Guadalupe, pero esa devoción a la Virgen de Guadalupe, a Dios nuestro Señor, a los santos, lo tuve desde niño. Y entonces, incluso cuando pasé mi etapa de adolescente baboso, lo adolescente ya se me quitó, pero sí, no, fíjate que tuve una etapa en que cuestionaba todo y me volví ateo, pero dije, no hay que dejar la seguridad en lo que busco, lo verdadero. Entonces yo seguía yendo a misa, aunque ya no creía en Dios, según yo, pero ese ir a misa cada domingo me sirvió ciertamente ante muchos conflictos y muchas tentaciones de estudiante preparatoriano, en las cuales se te presentaban muchas ocasiones para faltar tanto a la moral como a la ley. Sin embargo, tenía la firmeza de ese Dios al que yo cuestionaba y al que andaba buscando, y me ayudó a resistir esas tentaciones. Entonces yo creo que es algo muy importante el no tomar a Dios a la ligera. Ayer hice una presentación matrimonial de una pareja que ha llevado 18 años viviendo juntos y que no se les había ocurrido invitar a Dios a bendecir su matrimonio. Ahora, bendito sea Dios, se han acercado y les pregunté, bueno, ¿por qué decidieron casarse? Porque usted nos convenció. Ah, caray. Y platicando decían que cuando les mencioné que no los había visto en misa y que era pecado mortal no ir a misa, dijeron, ay, ¿a poco es pecado mortal? Pues sí, ¿por qué? Porque es el día del Señor. Cuando no vienes a misa aquí a San José, no te ausentas del changarrito aquí de Mamutlix, te estás ausentando de la familia eclesial de todo el mundo, porque en todo el mundo estamos alimentándonos de la palabra de Dios, que es en los mismos textos que se leen aquí en Mammoth Lakes, se leen en Turlock, se leen en Washington, se leen en Canadá, en México, en Francia, en Italia, en África, en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, te estás ausentando de la familia, del cuerpo místico de Cristo, de la familia de Dios, y estás siendo ignorante y te estás ausentando para no alimentarte de la palabra de Dios y del cuerpo místico de Cristo. Entonces, hay que darle prioridad a la misa dominical. Acuérdense de ese texto, no se puede servir a Dios y al dinero. Es decir, si pretextas de que no puedes ir a misa porque tienes que trabajar, entonces le estás dando más importancia al Dios dinero que a Dios. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza que puedes ejercer tus derechos religiosos sin que nadie te lo impida, y quienes te contratan deben de facilitar para que tú cumplas tus preceptos religiosos. De hecho, trabajar en domingo sería pecado. Sí. ¿Cómo? Si el padre es tan liberal y todo, sí, es pecado trabajar en domingo, a menos que sea un oficio indispensable, como sería la transportación pública, como sería en restaurantes que estás alimentando a los visitantes, hoteles, hospitales, doctor, enfermeros, etcétera. Entonces, son trabajos necesarios. Pero si tienes un trabajo que solamente te lleva a lucrar y que no es necesario que trabajes en domingo, es un pecado mortal el trabajar en domingo para hacer dinero. Entonces, el domingo es el día del Señor, pero aún así, si tú estás en uno de esos servicios, puedes solicitar a tu jefe que te conceda 1 hora y media para asistir a misa, 15 minutos de transportación, asistes a misa y te regresas a seguir trabajando. Tienes derecho a solicitarlo, es tu derecho. Que cuando estuve con Viva la Gente, viajando por todos los Estados Unidos y que íbamos de lugar en lugar, solamente hubo 2 ocasiones en las que falté a misa en todo el año que estuve ahí. Una porque íbamos de viaje, no había oportunidad, y otra porque no había una iglesia católica en la población donde estuve, pero siempre hay que darle importancia a Dios en nuestras vidas. Aunque tuviera ensayos y show y todo lo que fuera, yo hablaba con el director del grupo y le decía, oye, necesito ir a misa. Dice, pues córrele.
y iba a misa y regresaba. Entonces, busquemos no faltar a la misa. Esto es una vocación, esto es un conocer a Dios, y cuando se conoce a Dios, se busca servirle en muchas maneras, y la vocación surge de allí, como fue en el caso de estos 7 fundadores de los Siervos de María. Muchas gracias, Padre. Gracias por su explicación y gracias por siempre preocuparse por cada uno de nosotros, ya que en realidad sí, a veces, no sé por qué, muchas de las veces hay personas, Padre, que agarran una devoción, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya me voy a poner a hacer esto, esto y esto y esto. Pero luego después como que se va pasando, se nos va quedando atrás el brío que teníamos por eso y como que nos vamos apagando. Y No, y lo peor, estas... por ejemplo, sucede con los grupos de oración. Aquí en Mammoth Lakes hay personas que vienen al grupo de oración porque les gusta alabar al Señor y alabaré, cantaré, etcétera, pero no los veo en misa. Les digo, ustedes están haciendo una religión de sentir bonito en lugar de una religión de fe y unirse a la Iglesia Universal. Entonces, la religión no es de sentir bonito. La religión no es una religión a nuestro gusto. No es un Dios buffet del cual tomas, esto sí me gusta y me sirvo doble, esto ni lo toco, fuchi. Y hacemos una religión a nuestra manera. Incluso hay personas que, como no se puede consentir a todo mundo, y se ha dado el caso aquí, antes de llegar a Mammoth Lakes, no me querían, ni siquiera me conocían, pero ya me rechazaban, especialmente una comunidad de habla inglesa, racista, que no soportaban que hubiera un sacerdote mexicano que fuera a servir ahí en Mammoth Lakes. Y por primera vez se empezó todos los servicios, el boletín y todo, bilingüe, de tal manera que es atender no una iglesia separatista, sino inclusiva, donde se incluye a todos, donde nadie es despreciado, cualquiera que sea su idioma. Pero es una iglesia, no son 2 iglesias. Se celebran las misas en inglés, se celebran las misas en español, pero hay celebraciones en las cuales necesariamente se hacen bilingües o multilingües, porque también se incluye el latín, el griego, el hebreo, el español y el inglés, como serían las celebraciones de Navidad o de Pascua o algunas celebraciones en las festividades de la parroquia. El día de San José se incluye en una forma en la cual toda la comunidad participa. Entonces, esa comunidad que me rechazaba desde un principio, poco a poco se han ido cambiando a otras ciudades, otros ya se han muerto, estaban muy viejitos, y otros han hecho su berrinche porque tenían la misa a las 7 de la mañana. Durante 5 años les estuve celebrando la misa a las 7 de la mañana, pero de repente nada más venían 2 o 3, o de repente no se aparecía nadie. Entonces dije, a ver, vamos a hacer una encuesta entre los feligreses, a ver a qué hora les conviene más la misa. Y la mayoría decidió que a las 6 de la tarde. Pues entonces hicieron berrinche los de la mañana, me acusaron con el obispo de que no los quería atender. El obispo, muy buena onda, me apoyó y dijo, bueno, la misa diaria no es obligatoria, pero si aman tanto la Eucaristía, hagan lo posible por asistir a misa a las 6 de la tarde. Me apoyó, pues esos hicieron berrinche y ya no vienen a misa, manejan 40 millas para ir a Bishop, California, a donde sí les hacen su gusto, que tampoco hay misa a las 7 de la mañana, pero lo que tardan de camino, bien podrían estar aquí en la misa, pero hacen su berrinche. Es decir, cuando hay mucha gente que se acerca a la iglesia por sentir poder. Hay muchos, y esto se da en todas partes, que son un 0 a la izquierda en su familia, que son asalariados o trabajadores que los manda su jefe, que el gerente o el manager los maltrata y todo. Pero eso sí, les da gusto ser parte del consejo parroquial, o tener un cargo como ministros, y aquí sí, mírenme, estoy revestido, tengo el poder para dar la comunión, para proclamar la palabra, y se sienten realmente con poder. Hay quienes buscan el poder más que el servicio. Entonces, este sería el cuestionamiento.
el hecho de servir en un ministerio es ser un servidor, no es alguien que es superior a los demás, sino que al contrario, el que tenga un mayor cargo tiene que hacerse el servidor de los demás, a imagen de los servidores de María, que son servidores del pueblo de Dios, y con esa devoción de María Santísima, siguiendo su ejemplo de humildad, de guardar todo en su corazón y de servir. Así que ojalá le sirva de algo este pequeño regañito o motivación para que analicemos y que no faltemos a misa, que nos acerquemos a Dios, que crezca nuestra devoción y nuestro amor a Dios. ¿Okay? Gracias, Padre. Yo de mi parte acepto ese regañito, ese jaloncito de orejas y ojalá que todos, ¿verdad? Todos tomamos muy en cuenta esto que es algo tan sencillo, vivir bien, que pues no sé, a veces nos cuesta mucho trabajo, pero invitemos a todo el pueblo, a todos los que están en sintonía a estas horas de la mañana, de la tarde, perdón, o de la mañana, en cualquier lugar donde nos estén mirando, ¿verdad? A que sigamos los consejos del Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Bueno, mi querida María. Por eso digo, quien conozca a María, María, María. exacto. Bueno, Okay. vamos a Además, hacer... a María, que viene a María. Miren ese color, vienen muy a María. A María, claro que sí, Padre. Bueno, pues como le había dicho fuera del aire, Padre, le había dicho que la señora Leti, ¿verdad? Nos llamó y nos dice que lo felicita por su programa, por sus enseñanzas, que para ella son muy, muy importantes. Ahorita ella está en recuperación, le hicieron una cirugía y parece ser que va a ser un poquito tardadito, pero pronto esperamos verla nuevamente aquí en el ministerio. Bendito sea Dios, porque si le hicieron una cirugía quiere decir que le pusieron un remedio. No sé qué cirugía haya sido, pero es maravilloso lo que hacen los doctores hoy en día. Antes una recuperación llevaba años o meses, te hacían la cirugía y tenías que pasar en el hospital mucho tiempo. Hoy algunas cirugías te la hacen ahorita y ya te vas a tu casa en la tarde. Mi Ajá. hermano Jairo tuvo jugando con avioncitos de papel, estaban aventándoles piedras y le cayó una piedra aquí, le rompió el tabique y se le formó un tumor en la parte de atrás de la nariz, en forma de camarón, y hubo que quitarle el paladar, la campanilla, las amígdalas y llegar a través de la boca para extraerle el tumor. Y tuvo muchísimas operaciones, 16 operaciones de un jalón, más aparte otras operaciones para poder buscar cómo reparar ese paladar perforado. Incluso le hicieron un injerto de carne de su pierna, pero lo rechazó. Actualmente usa una prótesis de plástico, y había el peligro de que o se moría o se quedaba mudo. Bendito sea Dios, goza de muy buena salud. Digo, salvo cuando mi hermano Sergio estaba en el hospital, le deprimió mucho y bajó su ritmo cardíaco y hubo que ponerle un marcapasos, pero ya está listo para la otra. Pero bendito sea Dios, mi hermano Jairo goza de muy buena salud, gracias al marcapasos, gracias a todo, y es un milagro vivo. Entonces, Gracias. le dijeron que esa operación que fue tan difícil, hoy en día hubiera sido una forma muy sencilla a través de rayo láser, y que podría irse a su casa el mismo día. O sea, cómo ha avanzado la ciencia. Así que, mi querida amiga, échale ganas y como dijera el doctor Netas, es una caricatura que hay del doctor Netas y Nicasio, que salen en su podcast, es en Latinus, se lo recomiendo. Dicen, doctor, le piden que diga su frase famosa, y por favor, no te enfermes. Así que, anímate, que te alivies pronto. Claro que sí, padre. Yo sugeriría que le mande un piropo también a ella ahí donde está recuperándose. Que seas la paciente más guapa de ahí y cuando menos más sonriente, porque una sonrisa te embellece y te sale más barata que la cirugía plástica. Así que seas guapísima con una sonrisa hermosa. Dios te bendiga y que te alivies pronto. Y Padre, como dice pues el doctor Netas,
no te enfermes. Padre, pues yo le digo que es una persona muy hermosa, una señora muy linda físicamente y muy linda de su corazón y también es muy sonriente. Ah, qué bueno. Tú sabes quién es la persona más feliz del mundo, ¿verdad? ¿Quién es, padre? Yo no El sé. barrendero. El barrendero. Ujú. Siempre barriendo, siempre barriendo. Oh, ok, bueno. Yo también voy a hacer esa profesión. Siempre barrer, siempre Siempre barrer. barriendo, siempre barriendo. Muchas gracias, padre. Gracias, Las que te gracias. adornan, guapa. Bueno, pues aquí vamos con la siguiente pregunta, padre. La siguiente Pregúntame. pregunta dice que si los sueños son realidad, porque a esta persona todo lo que sueña se lo mira, lo ve, When se le hace you realidad. wish upon a star, there's no difference where you are. Ok, mira, los sueños son la proyección del subconsciente y que te lo... A mí me sorprenden los libretos cinematográficos de mis sueños. Algunos digo, órale, no se me había ocurrido esto, pero buenísima onda. Los personajes que actúan, toda la ficción, son padrísimos los sueños. O las pesadillas mejor que las películas de horror. Pero es interesante porque es la proyección del subconsciente, es lo que te está preocupando, lo que te está alegrando, lo que te está afectando en el día y que te guardas y que no sabes sacarlo. Entonces en el sueño se proyecta, tu mente sigue trabajando, pero está en automático y entonces está generando ideas y demás, ya sin el esfuerzo de estar concentrado o pensando en ello. Entonces los sueños, algunos son, parece como que son premonitores, o sea, una premonición de algo que va a suceder y sucede. Bueno, ten en cuenta de que nuestro cerebro es como el disco duro de la computadora. La computadora está programada para funcionar, pero no tiene información. Ya cuando aprietas una tecla, ya le estás dando una información. Cuando escribes o cuando bajas un programa o algo, se queda en el disco duro. Puedes poner una serie de números que no te acuerdas, pero cuando solicitas ese programa, cuando pones una clave, te aparecen y te aparecen los resultados. En una calculadora pones 2 más 2, te dará 4, etcétera, haces una división, raíz cúbica, etcétera, y ahí aparece y se queda en el disco duro, ya ni te acuerdas que lo tenías. Pero de repente dices, ¿dónde guardé este documento que necesito? Ah, a ver, vamos a buscar y encuentras el folder donde lo guardaste y aparece ese documento. Bueno, pero quieres hacer un programa de tal manera que te des X resultados, entonces sacas, pones alguna información y te da los resultados. Nuestro cerebro, nuestra mente es como el disco duro de la computadora. Estamos percibiendo un montón de imágenes y cosas. Por ejemplo, ahorita me imagino que la cámara está en mí. Ustedes están viendo cuando cambia la imagen a María y van a ver que ella vino muy a María, es decir, que trae su ropa María. Pero cuando está la imagen en María, ustedes van a recordar que cómo estoy vestido, que cómo está diseñada la casa donde vivo, que hay una chimenea, que hay una imagen, que hay un Mickey Mouse allí, que hay unos muebles, unos cafés, otros verdes, que hay unas fotografías al fondo. Y eso lo están percibiendo inconscientemente. Pero cuando ustedes recuerdan, viene a la mente. Cuando ven a María, van a recordar que tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe a un lado, que la pared es de ladrillos. Toda esa información la estamos percibiendo y se guarda en el subconsciente. Pero si en un momento necesario la necesitamos, viene al consciente. En el sueño se recuerdan cosas que quedaron en el subconsciente y se forman a manera de historias o sueños o argumentos cinematográficos que te lleva a dar algunas conclusiones. Por ejemplo, estás pensando en una tía que no has visto o te comunicaste con ella y de repente desearías que ella llegara a tu casa y resulta que llegue a tu casa. Ah, magia, no, es simplemente que se dieron las circunstancias y los medios para que eso se realizara. Ahora, Walt Disney decía, no hay sueño por más imposible que parezca que no se pueda realizar. Lo importante es ve tras tus sueños y conviértelos en realidad.
Por eso la canción de When You Wish Upon a Star, cuando ves una estrella brillar y tienes un deseo, se te puede convertir, pero lo importante es luchar porque ese sueño se haga realidad. Walt Disney se confrontó con muchos imposibles. Le decían, es que es imposible esto. Dice, es divertido trabajar con lo imposible. Y lo que parecía imposible lo hizo realidad. Esos sueños de Disney se hicieron realidad. Hoy Disneylandia y la compañía Disney está muy lejana a lo que eran los ideales de Walt Disney. En primer lugar, porque él pensaba hacer un parque accesible a toda la familia. Hoy es prohibitivo. Cuesta más de $130 el pasar a un día en Disneylandia, más aparte el hotel, más aparte, imagínate una familia con 5 miembros de familia. Uy, es un dineral. Entonces realmente es prohibitivo. Las restricciones y todo lo que hay, total, que está muy ajeno a lo que Walt Disney soñó. Pero, en fin. Así que espero haber contestado tu pregunta. Sí, los sueños son la proyección de nuestro subconsciente y que muchas veces coincide con una realidad que está por hacerse presente. Gracias, padre. A veces es muy necesario traer esto porque a veces a lo que entendí de esta persona como que está hasta traumada porque sueña cosas de ver a sus familiares que les pasa algo y eso yo creo que no está bien que lo tengamos en nuestra memoria o nuestra mente que va a suceder. Mira, eso les pasa no porque lo soñaste, sino porque se dio el incidente, se dio el accidente, pero no es porque tú lo hayas soñado. Nuestra mente es como un témpano de hielo. ¿Qué significa eso? El iceberg o el témpano de hielo que flota en el mar, solamente, vamos a ver, para comparar, haz de cuenta que eso es el mar y la servilleta es el témpano de hielo que está sobre el mar. Solamente ves una puntita, pero en realidad abajo está todo ese bloque de hielo. Entonces Sigmund Freud compara nuestro consciente como la punta del iceberg, que es lo que percibimos, lo que conocemos, lo que dominamos. Pero todo lo demás queda en el subconsciente, que viene a ser todo el resto del témpano de hielo. Nosotros utilizamos un porcentaje muy pequeño de nuestro cerebro, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar el resto. Y ahí podemos conocer, desarrollar muchos talentos o poderes que están al margen de lo normal. Por eso se conocen como paranormales. Y que puede ser, por ejemplo, el poder de mover objetos a distancia, que se llama telequinesis. El poder de comunicarte mentalmente con otra persona a distancia, que se llama telepatía. El poder de conocer lo que otra persona está pensando se llama hiperestesia. El poder, por ejemplo, de conocer por adelantado lo que va a suceder se llama premonición. Entonces, no quiere decir que sea brujería o demás, sino que son poderes que tiene la mente y que podemos desarrollar. Mi hermana, Estrellita, es premonitora. Ella conoce las cosas antes de que vayan a darse. Por ejemplo, una vez ella iba manejando y de repente se detuvo. Le digo, ¿qué te pasa? Si se va a caer un cable y ¡pum! Se cayó el cable eléctrico. Pero ella se detuvo. Pasa alguna cosa y ella lo presiente o ella lo siente. En alguna Pascua juvenil íbamos en la noche hacia una playa y pasó un accidente de un camión que iba delante de nosotros, una pipa de combustible, y que estuvo a punto de chocar. Yo pasé a un ladito y pude salvarme del accidente. Y ella me llamó por teléfono y dice, ¿te pasó algo? Le digo, no, ¿qué pasó? Dice, es que presentí que te pasaba algo. Y ya le platiqué del accidente, pero es algo que ella sabe y ella conoce. Entonces esto es algo natural, pero no es, las cosas no se dan porque tú las sueñas, sino simplemente que
de alguna manera son sueños premonitores que se pueden dar. Muy bien, padre, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice que ¿qué es el cisma de la Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica no tiene un cisma. Más bien, se dan los cismas cuando viene una fractura y hay una separación de la verdad o de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sigue firme desde su fundación, desde Cristo. Sin embargo, por ejemplo, hay quienes crean un cisma porque una fractura dentro de la Iglesia. Vamos, se me viene a la mente el de Monseñor Lefebvre, de Francia, un obispo francés que después del Concilio Vaticano II, él protestó por los cambios de la liturgia a la lengua vernácula. Y entonces el Papa Pablo VI le dijo, oye, sé fiel al dictado de la Iglesia y a la asistencia del Espíritu Santo. Pues no, es que la Iglesia no debía de cambiar, la liturgia debe de continuar como era el rito romano anterior del concilio. Y dijo, por favor, hermano, le dijo Pablo VI, yo te invito a que lo consideres. Pero hizo su berrinche y siguió, no hay problema, no estaba excomulgado. Simplemente como obispo tenía autoridad de aplicar los cambios del concilio a su tiempo. Y Pablo VI le dio ese tiempo. El problema fue cuando él decidió ordenar nuevos obispos sin consentimiento ni autoridad de Pablo VI. Entonces, en ese momento desconoce y rompe con la Iglesia Católica y crea un cisma. Y entonces fue conocido como la Iglesia Lefebrista de Marcel Lefebvre. Y entonces se creó un cisma, se separó de la Iglesia. Eso es lo que significa el cisma, el rompimiento con la Iglesia. Ok, gracias, padre. Gracias, muy buena respuesta. El señor Gerardo Serrano le manda saludos, le agradece por su programa. Gracias, Gerardo. Es muy importante y dice, explique el dilema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el verdadero Dios? No hay ningún dilema, es como el programa de Adivine mi chamba. Y eran 3 candidatos a los que había que adivinar a qué se dedicaban. O había un programa también aquí en Estados Unidos era Descubre quién es el verdadero personaje, ¿no? Y entonces se le hacían preguntas para ver quién era el verdadero que trabajaba así. Esto lo pueden ver en la película de Alcánzame si puedes, o con Leonardo DiCaprio, que está basado en un hecho real de alguien que desde jovencito, sin saber francés, dio clases de francés, interpretó a un maestro dando clases de francés y todos los papás de los alumnos estaban contentos, los alumnos también. Sin ser médico, se hizo sin saber medicina, se hizo jefe de un hospital, hizo un trabajo excelente. No, hombre, hacía un montón de cosas. Entonces el programa la película empieza con 3 candidatos y dicen, digan quién es el verdadero falsificador, impostor. Y entonces era adivinar. Entonces me imagino que es como 3 dioses que se conocieron. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Padre. Mucho gusto, yo soy Hijo. ¿Y tú? Yo soy Espíritu Santo. Oye, ¿y eres Dios? Sí, yo también. Oye, qué bien, los 3 somos dioses, sí. Vamos a asociarnos y vamos a formar God Incorporated. Dios, Sociedad Anónima. Y entonces formaron esa compañía que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas, pero uno es el Dios verdadero. ¿Cuál de estos 3 será el verdadero Dios? Adivine la chamba. No se trata de eso. Mira, Dios es uno solo, único. No tiene nombre. Se le conoció como el Señor, el Creador, el Dios de los cielos. Se le conoció precisamente el sin nombre. Cuando Moisés le pregunta, ¿y tú quién eres?
Y dijo, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. No le quiso dar su nombre. Dijo, yo soy el que es te envía. Yahvé. Yo soy el que es. Yahvé no es su nombre. Simplemente cuando llegan los testigos de Jehová a preguntarte, ¿usted conoce el nombre de Dios? Hay que decirles, mira, los que somos sus hijos le llamamos Padre. Los que no lo son le llaman Jehová, pero no conocemos el nombre de Dios. Pero Dios se ha manifestado como el Creador. Lo puedes ver en el capítulo 1 del Génesis, donde dice, donde hay una presencia trinitaria. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba vacía y sin forma, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y dijo Dios, el Padre, haya luz, la palabra, el verbo, fiat, hágase la luz. Y la luz vino a la existencia, pero yo está mencionando al Padre, al Espíritu que se cernía sobre las aguas y la palabra que está pronunciada. Vámonos al capítulo 1 de San Juan. En el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no existiría nada de cuanto existe. Entonces, en el principio, ese verbo que está creando con Dios, viene de Dios y es Dios. Y es la palabra de Dios, el verbo, que hace que todas las cosas vengan a la existencia. Y ese verbo, más adelante, el capítulo 1, versículo 15, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y les dio el Espíritu para aquellos que lo conozcan, sean llamados hijos de Dios. Entonces se menciona el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. En sí, en cada uno de ellos, de esas tres personas distintas, que es como Dios se nos ha manifestado en la historia, está la presencia trinitaria. El Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, pero con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y habló por los profetas. El Hijo no es ni el Espíritu Santo ni el Padre, pero las tres personas distintas que se nos han manifestado en la historia son la unidad divina, es un solo Dios, que se nos ha manifestado como el Padre que ha creado todas las cosas, Dios que nos creó con amor, pero nosotros rechazamos su amor, libre albedrío, el origen de todo pecado, representado por Adán y Eva. Dios, no quiero que me mandes, yo soy mi propio Dios y yo hago lo que quiero. Esa ausencia de Dios, rechazo de Dios, y trae como consecuencias toda clase de males. La insistencia de que Rusia quiere invadir Ucrania, de que hay que investigar a los reporteros corruptos y que atacan a la Cuarta Transformación. Todo eso es originado precisamente por quitar a Dios de nuestra vida. ¿Ok? Pero Dios no quiere que suframos ni hambre, ni guerra, ni persecución, ni represión. Y Dios quiere hacerse uno con nosotros. Y se hace en forma presencial. Y ese verbo que está creando todas las cosas se encarna por obra del Espíritu Santo en la Virgen María y se hace hombre. Jesucristo nos habla de su Padre. Lo que surge del Padre es el Hijo. Nos habla del Padre y tanto así que Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le dice Felipe, ¿qué naco te viste? O sea, tanto tiempo hace que estoy contigo y no conoces a mi Padre. ¿No crees que el Padre está en mí y yo en mi Padre? El que me conoce a mí, conoce a mi Padre y al que me ha enviado. Jesucristo sopla sobre sus apóstoles y dice, reciban el Espíritu Santo. Lo tiene Él, lo da a los apóstoles. Es decir, la unidad trinitaria está en Cristo, como el Espíritu Santo es la manifestación del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración en gloria. El Padre es la presencia trinitaria con el Hijo y con el Espíritu Santo, de tal manera que es la manifestación como Dios se nos ha presentado, como tres personas distintas, pero es Dios, que es Padre, el Creador, por eso tocamos nuestra mente creadora,
el Hijo Redentor, que es el amor del Padre, por eso tocamos nuestro corazón, y el Espíritu Santo, Consolador, que nos cubre completamente porque somos templo de ese Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo le entendiste? Qué bueno, ahora explícamelo porque yo no le entiendo. Ni nadie le va a entender y me da mucho gusto compartir mi ignorancia con los más grandes teólogos porque no se conoce, es un misterio. Y para terminar te digo, ¿sabes cómo se dice misterio en chino? ¿Cómo? Chan, 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 chan. Bueno. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Gracias de verdad. En serio, usted nos hace el día de verdad. Padre, la siguiente pregunta y ya casi porque ya casi se nos acaba el tiempo. Dice, ¿es pecado ocultar al esposo cosas por miedo o temor de que él las quiera hacer a su manera? Mira, yo creo que en primer lugar hace falta una confianza y un diálogo. Y si realmente tu marido te da temor, no debiste de haberte casado con él, porque no se trata de vivir atemorizados. Debe de haber un diálogo y una comprensión mutua. Y aprovechando de esto, fíjate que va a haber un encuentro matrimonial el día 18 al 20, y va a haber otro en 18 al 20 de febrero, o sea, hoy estamos a 17, o sea, es mañana, empieza mañana. Así que no creo que se pueda todavía, pero a lo mejor busca informarte en Google o en la diócesis de Stockton, está incluido ahí, busca encuentro matrimonial. Pero va a haber otro en marzo, del 18 al 20 de marzo. En ello se enseña cómo debe de haber una comunicación y una apertura para poder escuchar y asimilar el uno al otro entre los cónyuges. Y creo que eso es algo muy importante. Yo le recomendaría esto. Ahora, no todo se tiene que decir a la esposa, ni todo se tiene que decir al marido, pero eso no significa engañar y eso no significa hacer una mala pasada. Pero hay cosas que no se necesitan decir y eso no significa deslealtad, pero hay cosas que no se entendería. Entonces, por ejemplo, el pecado. Los pecados no se dicen a la esposa o al esposo, solamente se dicen al confesor. Como los niños también no deben de decirle sus pecados a sus papás, se dicen al confesor, ¿ok? Es decir, el pecado es algo que no se tiene que andar diciendo a todo el mundo. Entonces hay que entender que hay cierta privacidad, pero eso no significa deslealtad. Y hay cosas que no tienen por qué no decirse. Yo creo que aquí viene el hecho de si es algo que no conviene, es algo que tu conciencia te dice que es desleal, no lo hagas. De tal manera que ni vas a mentir ni vas a ocultar. Y algo muy importante, no ocultes, no mientas. Simplemente no hables de más, sé discreto o discreta. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Saludamos a Esperanza Pulido, que está conectado con nosotros. También a Mari Aguilar. A Mari Aguilar, que dice, gracias, padre, por su regalito, motivación. Dios lo bendiga. A Lucy Martínez, muy bonitas sus enseñanzas, padre, gracias. Rosalba Mendoza dice, saludos y gracias por todos sus programas. Espero que un día saludarlo personalmente con mi familia. Y Rafael manda una carita por allí feliz. Y yo de mi parte, muchísimas gracias, padre. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por esa paciencia. Gracias por ese brío que transmite. Ese brío es porque tengo la cabeza muy brillante. Entonces, sí. Gracias por todo, padre. Gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, padre. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, pues por ahí le damos las gracias a todos y cada uno que se
conectaron con nosotros por estos medios, esta plataforma de las redes sociales, Facebook Live, y pues los esperamos para el día de mañana, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Por aquí estará nuevamente el Padre con nosotros con preguntas y respuestas. Si tiene un chiste, un comentario, una pregunta, pues llame al 209-225-2317 para hacer su pregunta. Gracias y hasta mañana. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.